Muy bien, ¿cómo están? Vamos a continuar la sesión del día de hoy. Voy a compartir con ustedes un jam. Vamos a compartir con ustedes un jam. Espérenme unos minutitos mientras se crea. Ahí está. Un minutito. Ahora sí, vamos a compartir. Sí, espérenme un minutito, está un poco lento el equipo. En realidad es la conexión a internet que está. Ahí está. Ok. De todas maneras, si no pueden ingresar al Jamboard, eh, me pueden seguir por la sesión de Meet, ¿no? Así que no se preocupen. Vamos a hacer algunos ejercicios, como habíamos dicho. Las sesiones que vamos a tener son en la parte teórica hasta antes de las 10 y algunos ejercicios después de las 10, ¿no? De tal manera de que vayamos viendo teoría y práctica todos los días eh, para ver cómo nos va. Vamos a ir viendo en este momento, por ejemplo, el siguiente problema. Vamos a ver. Tenemos el siguiente problema. ¿Cómo determinar la cantidad de información de un suceso como el lanzamiento de una moneda? ¿Cómo ustedes pueden determinar la cantidad de información de un suceso como el lanzamiento de una moneda? Entonces, suponemos que para este caso, por ejemplo, nosotros vamos a decir, vamos a poner aquí la solución. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que tenemos un suceso, ¿no? Vamos a tener un suceso. Por ejemplo, este suceso lo vamos a llamar suceso E1.
el suceso E1 va a ser que nosotros tengamos, como es la cara de la moneda, una cara. Cara o cruz, escudo o número, digamos, ¿no? Tenemos una cara. Entonces, la probabilidad de que salga este suceso, ¿cuál va a ser? La probabilidad de que tengamos el suceso 1. La probabilidad de que salga el suceso 1. ¿Cuánto será la probabilidad? ¿Un medio? Exactamente, un medio. ¿Vale? Entonces vamos a tener ahí un medio. Ya está. Eso estamos diciendo. ¿Vale? Sí. Entonces, de la misma manera, vamos a tener un suceso 2. Este suceso 2 va a ser cara, cruz, escudo, número, digamos. ¿A ver? Cruz. Entonces, la probabilidad de este otro suceso va a ser igual a ¿cuánto? Un medio igual. Igual un medio. Ah, perfecto. Ahí está. Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que la probabilidad de este suceso 1 es igual a la probabilidad de este suceso 2 y eso va a ser igual a simplemente decir la probabilidad de que ocurra un determinado suceso. Eso estamos diciendo. Entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Para decir la cantidad de información del suceso 1 es igual a la cantidad de información del suceso 2 y eso va a ser igual a logaritmo en base 2. Si estoy poniendo el logaritmo en base 2, ¿en qué me van a salir las unidades? Bits. Bits. Bits, ¿no? Por eso decimos 1 sobre la probabilidad de que ocurra este suceso, ¿no? Entonces, eso va a ser igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre, la probabilidad de ese suceso es un medio. 1 sobre un medio. Aquí vamos a hacer extremos con extremos, medios con medios. Esto nos va a quedar al logaritmo en base 2 de medios con extremos con extremos. Eso me sale el logaritmo en base 2 de 2. Y eso por propiedades del logaritmo sabemos que es igual a 1. 2 elevado a 1 es 2. Entonces 2 bits. Listo. Lo único que hemos utilizado ha sido la fórmula que habíamos visto sobre la cantidad de información, ¿no? Aquí vamos a recordar dos cosas, ¿ya? Justo estamos hablando de propiedades de logaritmos, entonces vamos a recordar alguna propiedad de logaritmo que es bien importante. Propiedades de logaritmos.
¿Qué propiedades de logaritmos son tan importantes? Las propiedades de los logaritmos, que son bien importantes, es primero, lo que estábamos diciendo. Si yo tengo logaritmo en base a de x igual a y, si yo tengo eso, entonces es lo mismo que yo vaya a decir a elevado a y es igual a x, ¿no es cierto? A elevado a y es igual a x. Luego, otra propiedad bien importante de los logaritmos que vamos a utilizar, porque no vamos a poder calcular. En este caso, estamos utilizando esa propiedad del logaritmo que es bien fácil. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no vamos a calcular, no podemos calcular, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 10, o de 11, o de 12, o de 1000? Eso es un poco más complicado, para eso necesitaríamos usar la calculadora. Para eso hay otra propiedad de logaritmos. Hay otra propiedad de logaritmos que tiene que ver con el cambio de base. Si yo tengo logaritmo en base a de x, ¿cómo yo hago el cambio de base? Digo, va a ser el logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de a. Entonces, si yo estoy manejando bits y no puedo hablar en bits, entonces tranquilamente podría poner logaritmo en base 10 de x, logaritmo en base 10 de a, que son que yo puedo encontrar en la calculadora. Estas son dos propiedades de logaritmos que nos parecen muy importantes. Además, vamos a recordar, si no escribimos la base del logaritmo, a diferencia de matemáticas, cuando no se escribía la base del logaritmo en matemáticas, ¿cuál era la base? 10. 10, ¿no ve? Si no escribimos la base del logaritmo, aquí en teoría de la información y codificación, se sobreentiende que es 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante, por si acaso. Si no escribimos la base del logaritmo, se sobreentiende que es 2. Solo para teoría de la información y codificación. Esto es importante. Esto no va a ocurrir en ninguna otra materia. Probablemente, como les decía, en matemáticas, lo que decíamos es que si no se escribía, entonces nosotros decíamos eso era 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. Ok, está muy facilito. Entonces vamos a hacer otra. Vamos a copiar otra pregunta. Creo que me voy a copiar.
2. Determinar la cantidad de información de un suceso denominado corrupción. Si la probabilidad de que ocurra ese suceso es igual a 2 sobre 10. Listo. Ok. Queremos determinar la cantidad de información de un suceso denominado corrupción. Entonces, este es el suceso. La probabilidad de que ocurra eso es 2 sobre 10. Entonces, busquemos en la palabra corrupción cuántas letras tiene la palabra corrupción. ¿Cuántas letras tiene? Empecemos por ahí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Ya. Ok, estas son las 10. Y queremos aquella que ocurra 2 veces. ¿Cuáles son los que ocurren 2 veces? Puede ser la letra O. Puede ser la letra C. O puede ser la letra R. En cualquiera de esos casos, ¿no? Entonces nosotros vamos a solucionar, vamos a resolver. Vamos a empezar indicando cuál es el suceso. Hay que empezar indicando cuál es el suceso. Entonces vamos a poner aquí nosotros solución, ¿no? Aquí vamos a decir sea el suceso igual a C, digamos. Sea el suceso igual a C, puede ser igual a O puede ser igual a R, como nosotros queramos, ¿no ve? Entonces, la probabilidad de que ocurra C es igual a 2 sobre 10. Ya está. Entonces, lo único que tenemos que utilizar es la cantidad de información de ese suceso E, la información necesaria para que sea verdadero, es igual al logaritmo de 1 sobre la probabilidad de E. Ya está. Entonces nosotros decimos la cantidad de información de que ocurra C es igual. Si uno escribo la base del logaritmo por defecto, hemos dicho en qué va a estar. 2. Base binaria. Exacto, muy bien. La probabilidad de C es 2 sobre 10. 2 sobre 10. Estoy reemplazando nada más, ¿no? En la cantidad de información. ¿Y esto qué es igual? Al logaritmo. Hago extremos con extremos, medios con medios. 10 por 1, 10. Dividido entre 2. 10 dividido entre 2 es 5. Entonces lo que yo quiero hacer aquí es 5. Logaritmo en base 2 de 5. Como eso no puedo calcular con una calculadora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar esta propiedad de logaritmos que hemos visto, ¿no? El cambio de base. Entonces voy a decir, esto va a ser lo mismo que el logaritmo en base 10 de 5
sobre el logaritmo en base 10 de 2. ¿No es cierto? Está diciendo el cambio de base. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿A cuánto será eso? El valor correspondiente es de 2.321928.095, considerando los tres primeros